Cordial saludo a todos, bienvenidos al espacio Conéctate con la Salud y el Bienestar. Hoy vamos a tratar los retos de la crianza en la adolescencia. Mi nombre es Marcela Quintero, soy trabajadora social y tengo una maestría en asesoría familiar y hago parte del equipo de la Fundación Carvajal. Entonces empecemos. Bueno, entonces sé que el tema de la adolescencia es un tema que tiene muchos retos, específicamente para los padres, madres y cuidadores. Y cuando escuchamos la palabra adolescente, se nos vienen a la mente muchas ideas. Pensemos un momento cuando pensamos en adolescente, ¿en qué pensamos? Entonces miremos algunas ideas. Entonces hay una palabra que se nos viene a la mente, son rebeldes, traen problemas, son contestones, groseros, es una etapa que trae muchísimas dificultades. Se empieza a trabajar o una temática que los padres no se habían abordado, es el tema de la sexualidad. Son irresponsables, son inestables, a veces dicen una cosa o quieren una cosa y cambian de opinión y son poco comprometidos, ¿sí? Y también lo digo porque muchas veces los maestros nos han comentado y es que sienten que además son apáticos, ¿sí? Bueno, todos estos son prejuicios alrededor de esta etapa tan importante en el ser humano que definitivamente para poder empezar a entenderla pues tenemos que empezar a trabajar sobre esos prejuicios. Bueno, y ahora recordemos también un poco sobre nuestra adolescencia. Todos pasamos por ahí en algún momento de nuestra vida. ¿Qué nos gustaba hacer? Pensemos. ¿Qué nos ponía triste? ¿Qué nos hacía felices? ¿Qué odiábamos de nuestros padres o qué no nos gustaba que hicieran nuestros padres? ¿Qué significaban nuestros amigos en ese momento y qué valorábamos de un maestro? Pensemos, volvamos a recapitular para ser más empáticos con nuestros adolescentes. Bueno, entonces vamos a, en un tiempo muy resumido, vamos a entender un poquito en qué consiste esta etapa. Es una etapa de transición entre la niñez y la etapa adulta, donde se dan muchos cambios físicos que son evidentes, ¿sí? Tanto para niños y niñas o para chicos y chicas, pero también hay unos cambios emocionales que aunque no alcancemos a percibir, se están presentando. Una cosa muy importante y es que su cerebro se está cambiando y actualizando, ¿sí? A veces creemos que solamente la etapa decisiva para el desarrollo cerebral es la primera infancia y resulta que en la adolescencia también están ocurriendo una serie de procesos que son muy importantes reconocer. Bueno, en esta etapa se dan muchos aprendizajes y sobre todo hay un desarrollo de fortalezas, o sea, eso que hicimos los primeros años se fortalece y se fija de una manera más contundente en esta etapa. Además, están aprendiendo a equilibrar y manejar emociones, por eso a veces pueden tener estallidos, ¿sí? Pueden explotar en algunos momentos, es porque definitivamente su cerebro todavía se está actualizando, que es responsable de poner a funcionar esa corteza prefrontal que se desarrolla en esta etapa de manera más contundente. Bueno, es una etapa con muchísimos desafíos, por supuesto, y es una ventana de oportunidad, ¿sí? Y esto lo quiero decir porque a veces pensamos que esa ventana de oportunidad solamente es la primera infancia. La primera infancia fundamenta, digamos, unos cimientos muy importantes, pero en realidad es la etapa de la adolescencia donde se termina a fortalecer eso que sembramos en la primera infancia. Bueno, entonces tiene muchos desafíos para los adultos que acompañamos a adolescentes. Llámese padres, madres, cuidadores, maestros, agentes educativos. Bueno, entonces, y en estos desafíos hay digamos, el reto más importante considero que debemos tener en cuenta, no solamente para la etapa de la adolescencia, en general para la crianza tiene que ver con la posibilidad o la intención de equilibrar dos aspectos fundamentales en el proceso de crianza y cuidado de niños, niñas y adolescentes y tiene que ver con poder fortalecer o equilibrar la firmeza, es decir, los límites que se establecen y equilibrar con el afecto y el amor que se les brinda, ¿sí? Sé que no es tan fácil porque a veces podemos ser un poco autoritarios y faltarnos afecto, a veces podemos
tener afecto en exceso y no tener límites. En esa dualidad estamos todo el tiempo como cuidadores. Ese equilibrio lo que nos va a permitir es tener una disciplina positiva o respetuosa, bueno, como la quieran, digamos, llamar las nuevas tendencias frente a este tema de lo que significa educar y disciplinar con afecto. Bueno, para lograr específicamente ese equilibrio, quiero que miremos un poco esta gráfica que tengo aquí al frente, y es básicamente, hay 4 estilos que hace mucho tiempo fueron, digamos, estudiados por una autora que es de apellido Baurin, y nos propone 4 estilos de crianza. Entonces y en estos estilos de crianza están comprometidos específicamente 2 ejes fundamentales: el afecto y la firmeza. Y dependiendo en el eje donde estemos, pues digamos que implementamos un estilo de crianza. Entonces, si estamos en el estilo autoritario, tenemos mucha firmeza, muchísima firmeza, es un estilo mucho más, digamos, de reglas, normas, mucho más rígido, y tenemos poco afecto. Y ese estilo lo llamamos autoritario, es un estilo muy común, lo encontramos mucho en las familias y se desarrolla porque básicamente ha sido como un legado que hemos venido reproduciendo. Por el otro lado tenemos este estilo que se llama el negligente, donde hay poco afecto, pero no hay firmeza, no hay límites, no hay normas, ¿cierto? Este cuadrante de la negligencia pues también tiene muchos efectos negativos en el desarrollo. Casi que podríamos decir que tiene efectos más negativos que el ser autoritario, porque finalmente el autoritario pues tiene un nivel de atención con esos niños, niñas y adolescentes que tiene a su cargo. Por el otro lado tenemos el estilo permisivo. En el estilo permisivo hay poca firmeza y hay mucho afecto, ¿sí? Y ese es nuestro lado contrario del autoritario, donde permitimos que el niño traspase normas, ¿cierto? Porque sentimos que nos va a dejar de querer. Entonces ahí vamos a tender a tener conductas permisivas. Bueno, y el estilo, digamos, óptimo es el estilo democrático, y básicamente el estilo democrático lo que hace es tener mucha firmeza, pero mucho afecto, ¿sí? Este estilo democrático lo que nos permite realmente es poder generar una disciplina respetuosa, afectuosa, amorosa. Bueno, y para poder implementar este estilo democrático, desde el programa que venimos desarrollando desde hace más de 20 años en la Fundación Carvajal, nosotros hemos venido trabajando sobre 10 prácticas para la buena crianza, que son las que proponemos poder como desarrollar, y específicamente en el día de hoy, por el tiempo, pues nos vamos a centrar solamente en unas. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia del bienestar y la regulación del estrés en quienes tenemos a cargo niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar de lo que significa aceptar y expresar emociones adecuadamente. La crianza es un proceso difícil que trae una serie de confrontaciones y de emociones que hay que aceptar. Vamos a hablar del tema de la validación de las emociones. Creo que ese es un tema muy importante, bueno, en todas las etapas, pero en la adolescencia es un tema súper importante. El tema de escuchar y observar también es muy importante en todas las etapas, pero en esta etapa. Entonces vamos a empezar con nuestra primera práctica. La primera práctica se llama Nos preocupamos por nuestro bienestar y regulamos el estrés. Esta imagen que ustedes están viendo hace parte de una campaña de comunicaciones para precisamente promover esas 10 prácticas. Entonces, esta práctica básicamente lo que nos va a enseñar es que cuando tenemos muchísimo estrés, tenemos poca paciencia, ¿sí? Cuando hay mucho estrés, poca paciencia, hay más posibilidades de caer en el maltrato. Estoy hablando físico, emocional, ¿cierto? Las formas del maltrato que podemos tener en la relación con los niños y las niñas. Por el otro lado, cuando nosotros como cuidadores tenemos menos estrés, ¿sí? Estamos un poco más calmados, tenemos más paciencia y hay posibilidad de generar interacciones mucho más positivas. Sé que este tema del estrés es un tema bastante amplio y al que nos vemos abocados diariamente. Es inevitable no sentir estrés, la vida diaria nos genera estrés, sin embargo hay que reconocerlo,
aceptarlo y manejarlo. Entonces vamos a ver algunas ideas que nosotros llamamos tips de la buena crianza para manejar el estrés y sobre todo que seamos conscientes del efecto que tiene el estrés en la relación con nuestros niños y niñas y específicamente adolescentes donde se generan tantas tensiones en la familia. Entonces vamos a ver algunos de los tips. Evite ver noticias, programas o series de violencia que nos alteren más, que nos indispongan más. Trate de dormir bien. Exprese y desahogue sus sentimientos, muy importante. Es difícil a veces las diferentes situaciones de la vida diaria, pero es importante encontrar con quién hablar. Busque apoyo, busque oportunidades de recrearse, de reírse, de tener espacio para efectivamente poder cambiar esas rutinas diarias. Y organice su rutina diaria, establezca prioridades, reserve tiempo para hacer algo que a usted le guste, aprenda a decir que no a tareas que lo sobrecarguen, haga ejercicio físico y actividades para relajarse. Esto está muy relacionado con el tema de la crianza y en los años que llevamos implementando el programa, lo que hemos venido encontrando es un impacto directo de los niveles de estrés con relación al trato hacia niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces con este tema vamos a pasar a la siguiente digamos, recomendaciones o aspectos a tener en cuenta. Mantenga la calma, importante el autocontrol del adulto. Recuerden que al inicio les dije, los adolescentes están aprendiendo a autorregular emociones. Entonces, si yo estoy estresado, ¿cierto?, al tope, el adolescente está igual, allá hay un choque pues de trenes. Entonces, aprenda también a manejar esas emociones porque la dimensión emocional se aprende a través del modelamiento, a través del ejemplo. Yo le puedo estar diciendo a mi hijo, no grites, pero estoy gritando, o sea, y ese mensaje es contradictorio. Entonces es muy importante ese mantener la calma en esos momentos difíciles. Otro aspecto a tener en cuenta, no se enfrasque en discusiones cuando ellos están fuera de control, tiempo perdido, ellos no escuchan, usted se altera y eso es una escalada que termina en un conflicto mayor. Y por último, pare y cuente hasta 10 o hasta 100 para poder lograr conseguir esa calma que le permita luego interactuar con el adolescente. Bueno, esa es nuestra primera práctica, vamos a pasar a la segunda práctica. Se llama aceptemos y expresemos nuestras emociones con sinceridad y respeto. Entonces, un punto súper importante como cuidadores es la oportunidad de enriquecer el lenguaje emocional. Es muy importante que nosotros reconozcamos que esta situación me generó rabia, esta situación me generó tristeza, ¿cierto? Y reconocer ese mundo emocional. Los cuidadores o las personas que se dedican a crianza, a cuidar y a educar niños, pues se enfrentan a una serie de emociones que es importante empezar a identificar. Si yo no identifico las emociones primero, o sea, yo no identifico que yo lo que tengo con mi hijo en este momento es rabia, ¿cómo voy a hacer para manejarlo? No es posible. Entonces, el primer paso es poder enriquecer ese lenguaje emocional. Desafortunadamente, en las familias tendemos a tener una comunicación muy funcional. Entonces, cuando digo funcional, quiere decir una comunicación de haga las tareas, lave los platos, pero esa dimensión emocional no es tenida, digamos, en cuenta y es muy importante poderla desarrollar en la familia, tanto en el cuidador como en los niños y niñas. Bueno, el otro punto es, una vez yo identifico cómo me siento, no solamente estoy hablando de emociones consideradas para nosotros como agradables o desagradables, aunque a nosotros no nos gusta catalogar las emociones. Todas las emociones cumplen una función en la vida, la rabia tiene una función en la vida, ¿sí? El problema es cómo las expresamos. Entonces, para esto es muy importante tener en cuenta estos puntos que vamos a tratar aquí y es poder expresar las emociones, ¿sí? Cuando no expresamos las emociones somos como una olla a presión, ¿cierto? Y esa olla a presión llega un momento en que estalla, ¿sí? Y cuando estalla, lo que hace generalmente es dañar el vínculo, ¿sí? Entonces es muy importante la expresión de las emociones y para eso nosotros hemos propuesto una fórmula para hacerlo de manera adecuada, utilizando 3 aspectos y es contando cuándo, o sea, esa situación que me ocurrió,
decir cómo me sentí en esa situación y explicar por qué razón me sentí de esa manera. Entonces, un ejemplo que traemos aquí, cuando me desperté y no te encontré en el cuarto, sentí angustia y preocupación porque no sabía dónde estabas. Es muy distinto a gritar, ¿sí? Esto me abre un puente de diálogo, ¿sí? Que necesito abrir específicamente cuando estoy con los adolescentes, que sé que es muy difícil el tema de comunicación con ellos, pero las emociones son un camino para poder abrir esos puentes de comunicación. Bueno, y esos tips que tenemos aquí para poder expresar, entonces vamos a recordar estos punticos. En la vida tenemos emociones y sentimientos agradables que fortalecen las relaciones, expréselos. ¿Sí? Exprésele el orgullo, el amor hacia sus hijos. Damos por sentado que ellos lo saben. Es muy importante la expresión. Por el otro lado, tenemos sentimientos que no son tan agradables, ¿sí? Y si no los expresamos de manera adecuada, pues van a dañar esos lazos afectivos. Y bueno, para asegurar nuestro propio equilibrio en nuestra vida y en las relaciones con los demás, debemos equilibrar esas facultades de sentir y de pensar, ¿sí? Y nuevamente les recordamos los pasos para expresar adecuadamente las emociones. ¿Cuándo ocurrió tal cosa? Yo me sentí y la razón por la cual me sentí. No sientan temor en expresarle las emociones a los niños. Nosotros también sentimos rabia, sentimos tristeza. La crianza nos aboca a muchas situaciones que si las expresamos es más fácil manejarlas. Bueno, vamos con nuestra siguiente práctica. Considero que es una de las prácticas claves con adolescentes y es aceptar y validar las emociones. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste. Entonces, en ocasiones y específicamente con los adolescentes tendemos mucho a juzgar y criticar sin pensar en la situación por la que está pasando ese jovencito o esa jovencita, ¿cierto? Entonces allí yo tengo una imagen, no le des tanta importancia a lo que dicen tus amigos. Es muy complejo decirle eso a un adolescente porque lo más importante para un adolescente en esa etapa son sus amigos. Entonces sí es importante. Entonces, en ese sentido, es muy importante validar esas emociones. Entonces, aquí vamos a proponer un poco cómo podemos validar esas emociones. Entonces, cuando validamos esa emoción, estamos aceptando lo que siente el adolescente sin juzgarlo, sin criticarlo, sin dar consejos, y le damos la oportunidad de reconocer y aceptar eso que siente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy sencillo. Hijo, comprendo que te sientas triste. Tampoco tenemos que dar grandes discursos. Son pequeñas muestras de empatía frente a las emociones que tienen. Específicamente les digo, los adolescentes tienen a flor de piel las emociones. ¿Y por qué? Básicamente no es un capricho, no es que sean rebeldes, no. Básicamente su cerebro se está desarrollando y en ese momento están más conectados con la parte emocional que con la parte que piensa. Esa parte que piensa se va desarrollando, o nuestra corteza prefrontal, que es la encargada de tomar las decisiones, digamos, de manera ecuánime en la vida, pues se va terminando de desarrollar a los 23, 24 años. O sea que ellos están en ese camino de desarrollo, no les podemos pedir algo que todavía no pueden hacer. Bueno, esta es nuestra fórmula: validar emoción, comprender y explicar la acción si es necesario. A veces no es necesario explicarlo. Aquí traigo un ejemplo. Veo que tienes rabia porque no quieres salir de la cama todavía. ¿Sí? Lo entiendo. Vamos, hay que llegar al colegio. Cuando vuelvas pensamos ideas para que no se te haga tan fácil levantarte. ¿Sí? Entonces, yo no estoy diciéndole al chico que se quede en la cama. Yo le estoy reconociendo lo que siente, pero le estoy diciendo, bueno, no nos podemos quedar allí, hay que avanzar. Bueno, los niños y las niñas y adolescentes que se les acompaña emocionalmente fortalecen esos vínculos con sus madres, padres y cuidadores. Es muy importante. Ese es un vínculo que dura toda la vida y que depende básicamente de esas interacciones que tenemos en la cotidianidad. No necesitamos esperar a que cumplan años o a que sea Navidad para expresar esas emociones, se pueden hacer en la vida diaria. Bueno, y los tips: acepte las emociones de los niños, niñas y adolescentes sin juzgarlas, criticarlas o dar consejos. A veces tendemos a que el chico nos va a decir algo y ya estamos nosotros cortando la comunicación, ¿sí? Juzgando, criticando, dando consejos.
Nombre las emociones para que ellos las identifiquen y aprendan también a identificar y manejar esas emociones. Y nuevamente, para validar la emoción es muy importante nombrar la emoción, demostrar comprensión, no necesitamos hacer grandes discursos, explique la situación y si es necesario de alguna orientación. Bueno, tenemos nuestra práctica, escuchamos y observamos a los niños, niñas y adolescentes para comprenderlos. Y esta práctica básicamente invita a que nosotros como responsables o como adultos responsables del proceso de cuidado, crianza y educación de los niños y niñas y adolescentes, debemos desarrollar esta habilidad, ¿sí? Y básicamente, y creo que en la etapa de adolescencia es fundamental, los chicos son poco expresivos, ¿sí? Y básicamente, bueno, hay unos que tienden a expresar, pero en general son poco expresivos, entonces la habilidad de la observación es fundamental en esta etapa. Reconocer qué les gusta, qué no les gusta, qué se les hace difícil hacer o enfrentar, qué les da rabia, tristeza o miedo, qué los hace feliz, qué logró, qué todavía no sabe o no ha logrado en este momento, cuáles son esos retos. Y ojo, observar no es vigilar, porque vigilar es otra cosa, ¿sí? Y en esta etapa tenemos que ser absolutamente cuidadosos. Recuerden que el desarrollo natural del ser humano es de ser totalmente dependiente a ser independiente. Entonces, ese proceso se da en todos los seres humanos, ¿sí? No solamente su hija o el estudiante que tiene a cargo que en este momento está pidiendo más libertad. Es natural que ese proceso se dé. Pero entonces es importante observar con respeto, ¿no? No vigilar, y vigilar no es entrometernos y querer saber todo, no se trata de eso, sino estar atento a esos cambios que de pronto se van generando en la cotidianidad. Bueno, y por otro lado, la observación está en un lado y la escucha también es muy importante para poder comprender. Entonces, para escuchar, esto es muy importante, debemos tener en cuenta parar un momento. A veces el chico o la chica nos quiere decir algo, pero nosotros estamos ocupados y le decimos, sí, andame hablando y yo te estoy poniendo cuidado. Para el chico significa que tú no estás presente, entonces para un momento, mira a los ojos, no interrumpas. A veces apenas han empezado a hablar y nosotros ya estamos dando el consejo, ya estamos diciendo algo. No pensar que sabemos lo que nos van a decir y lo que sienten o necesitan. Escuchemos empáticamente a esos chicos y chicas que están enfrentándose a muchos retos diarios. Y ojo, a veces no les va a gustar o no les va a parecer lo que ellos nos van a decir. Pero evitemos juzgarlos, porque si lo hacemos, la próxima vez que ellos quieran comunicarse con nosotros, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque van a sentir que van a ser juzgados, criticados, entonces no interrumpamos ese proceso de comunicación. Bueno, y finalmente los tips para esta práctica. Todos los niños, niñas y adolescentes son distintos y tienen necesidades distintas, por eso hay que conocerlos, comprenderlos. El hijo mayor no es igual que el hijo menor. El hijo menor puede ser más paciente, el mayor puede ser un poco más explosivo. Todos los seres humanos somos distintos y tenemos necesidades distintas. Por tanto, tenemos la responsabilidad como adultos de conocerlos y comprenderlos. La escucha y observación permitirá reconocer sus fortalezas, sus gustos, sus dificultades y riesgos y relacionados con sus modos de ser. Hay chicos que pueden ser mucho más extrovertidos, entonces se asumen otros riesgos distintos, otros son más introvertidos y tienen otros riesgos, entonces es muy importante cultivar la escucha y la observación. Y nuevamente, a veces no te va a gustar lo que te dicen. Tenemos que desarrollar esa habilidad para no interrumpir la comunicación, escuchar, ¿sí? Y dar retroalimentación seguro, pero hay que saberlo en qué momento lo debemos hacer. Bueno, y cuando un adolescente te busque, es un momento de oro, ¿sí? Entonces no interrumpas la comunicación. Bueno, y
para, digamos, poder desarrollar estas prácticas para la buena crianza en general, es muy importante la información y la formación. En este momento nos vemos abocados a muchas situaciones en donde no podemos pensar que podemos seguir reproduciendo los estilos de crianza con los que nosotros fuimos criados. Y en ese sentido es muy importante que padres, madres, cuidadores, agentes educativos y maestros nos informemos y nos formemos para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras niñas, adolescentes de manera efectiva. Bueno, y para finalizar quiero compartirles una estrategia de comunicación que hemos venido desarrollando precisamente para brindar ese apoyo a las familias. La estrategia de comunicación se denomina Deja una huella para siempre. Es una estrategia que se desarrolla a través de 3 medios. Uno de ellos es una página web. La página web es www.unahuellaparasiempre.org. Allí pueden encontrar contenidos, notas de crianza. Van a encontrar, aquí hemos tratado pues algunas prácticas, pero en realidad son 10 prácticas. Ahí las pueden consultar, pueden tener más contenido sobre ese tema. Tenemos un medio de comunicación muy importante en este momento que son las redes sociales y funciona a través de un Facebook y un Instagram donde compartimos contenido de lo que venimos haciendo alrededor del tema de cuidado y crianza. Y bueno, y tenemos finalmente nuestro programa radial, es un programa que se emite en la clásica 88.5 FM, los domingos de 8:30 a 9 AM, son 30 minuticos que podemos sintonizar y escuchar contenido sobre crianza. Entonces los invitamos por favor a informarse, a formarse, a abrir canales de comunicación y sobre todo sé que la adolescencia tiene muchos retos. Para los chicos sí, por supuesto, para los chicos y chicas, para los adultos mucho más, porque parece que olvidáramos que pasamos por esa etapa que nos generó tantos retos y cambios de una manera tan rápida y que nos afrontó a muchas cosas y entonces por esa razón es muy importante que estemos fortalecidos para afrontar esas situaciones y apoyar y acompañar a nuestros chicos y chicas. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.